Hola, hoy les vamos a explicar el síndrome meningio, uno de los síndromes neurológicos más importantes. A lo largo del video vamos a definir el síndrome, explicar su fisiopatología, mostrarles en cómo se exploran los signos característicos de este síndrome meningio, como lo son el signo de Kerning y Brudzinski. Asimismo, finalmente vamos a resolver el caso juntos. Pero antes de comenzar, tenemos que tener claras las siguientes definiciones. Síndrome meningio es un conjunto de signos y síntomas producidos por la irritación de las leptomeninges, es decir, la pía madre y la aracnoides. Síndrome meningoencefálico se da cuando la irritación meningia se agrega a compromiso de tejido encefálico adyacente y esto se traduce en alteración de la conciencia, signos de foco neurológico o crisis convulsivas. Meningismo es la irritación meningia sin que exista una infección demostrada. Por ejemplo, puede aparecer después de un golpe de calor o por la aplicación de fármacos por vía intratecal, como algunos quimioterápicos. Con estas tres definiciones claras, podemos entender que el síndrome meningio en realidad se compone de tres elementos que siempre van a estar presentes en mayor o menor medida. Primero, un grado variable de hipertensión endocraniana. Segundo, alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Tercero, manifestaciones clínicas que dependen directamente de la irritación o la comprensión de las estructuras del sistema nervioso. Estos tres elementos son los que vamos a ir encontrando a lo largo de todo el video. Ahora bien, ¿qué es lo que puede irritar las meninges? Las causas se dividen en dos grandes grupos, en inflamatorias y no inflamatorias. Dentro de las causas inflamatorias, las más frecuentes son las de origen viral y bacteriano. Entre las bacterias encontramos al neumococo, al meningococo, a la listeria, a estafilococos y estreptococos, a las micobacterias y también a bacilos gram negativos, que son especialmente frecuentes en pacientes postquirúrgicos o con antecedente de traumatismo cráneoencefálico. También puede estar producida por Haemophilus influenzae, aunque actualmente es poco frecuente gracias a la vacunación. Entre los virus más comunes son los enterovirus y los herpevirus, como el herpes tipo 1 y 2, el citomegalovirus, la varicela zoster y también el VIH. También existen causas micóticas como el Cryptococcus, coccidioides, la cándida o el aspergillus, y causas parasitarias como el toxoplasma, trypanosoma, el plasmodium o la cysticercus. Por otro lado tenemos las causas no inflamatorias. Aquí encontramos las causas hemorrágicas como los sangrados cerebromeningios producidos por traumatismos cráneoencefálicos, por hipertensión arterial, por ruptura de aneurismas o por diátesis hemorrágicas. Y también las causas neoplásicas como tumores que descienden hacia las amígdalas cerebelosas o metástasis que se ubican en las leptomeninges. Es importante saber que también existen otras causas de meningismo, como la aplicación de medicamentos por vía intratecal, por ejemplo quimioterápicos o incluso el golpe de calor. Ahora vamos a explicar el por qué cada uno de los síntomas presentes en los pacientes es importante, ya que comprender su mecanismo es lo que realmente nos va a ayudar a reconocer este síndrome en la práctica clínica. Primero, cuando las leptomeninges se inflaman, se activan vías reflejas de dolor que generan una contractura tónica y refleja de los músculos, tanto paravertebrales como los de la nuca. Esto es exactamente lo que después se traduce en el examen físico a la rigidez de nuca y también a la actitud en gatillo de fusil que vamos a explicar más adelante. Al mismo tiempo, la inflamación de las meninges puede alterar tanto la producción y la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, así como también puede aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Esto es lo que después se traduce con la hipertensión endocraniana y también con la cefalea tan intensa y difusa que el paciente refiere y describe como si tuviera puesto un casco. Ahora, la fotofobia, la hiperacusia y la sonofobia pueden explicarse porque tanto la luz como el sonido pueden movilizar estructuras como el globo ocular o la cadena de huesecillos que se encuentran en el oído. Esto de una u otra manera terminan traccionando
las meninges que ya se encuentran inflamadas y sensibles. Es por esto que el paciente prefiere quedarse en silencio, a oscuras y quieto. Cuando la irritación no solamente se queda en las meninges, sino que ya se transmite hacia el propio tejido encefálico, aquí es cuando hablamos exactamente de una meningoencefalitis y empiezan a aparecer alteraciones a nivel de la conciencia, como signos piramidales o de foco. E incluso pueden aparecer crisis epilépticas. ¿Esto por qué? Porque ya existe un compromiso directo de las neuronas y también de la sustancia blanca. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico en el que las neuronas ocasionalmente transmiten señales en una forma anormal y causan ataques o crisis epilépticas. Durante una crisis, muchas neuronas emiten señales al mismo tiempo, hasta 500 veces por segundo, una tasa mucho más rápida de lo normal, causando movimientos, sensaciones, emociones y comportamientos involuntarios. Además, la interrupción temporal de la actividad neuronal normal puede causar una alteración en el estado de conciencia. Y finalmente, ¿por qué aparecen estos signos de Kerning y de Brudzinski que les vamos a mostrar en un momento? Estos aparecen porque nosotros, al estirar las raíces lumbosacras o al flexionar el cuello, estamos traccionando de manera indirecta a las meninges que ya se encuentran inflamadas. ¿Y cómo va a responder el cuerpo? El cuerpo va a responder con una contractura refleja de defensa en los músculos flexores con el fin de evitar este movimiento doloroso. Entonces, conociendo un poco de su fisiopatología, ahora vamos a poder entender perfectamente cada uno de los signos que vienen a continuación. Ahora vamos a entrar en lo que son las manifestaciones clínicas, siendo una de las más frecuentes e importantes la cefalea. El cerebro no tiene receptores de dolor, pero lo que sí puede doler es todo lo demás que está en tu cabeza. Los vasos sanguíneos, los músculos y nervios de la cara y cuello y las membranas que cubren al cerebro, las meninges. Entonces, ¿qué se supone que es un dolor de cabeza? Hasta ahora conocemos dos tipos. El primer tipo se llama cefalia primaria, que ocurre cuando los sensores del dolor en la cabeza reaccionan de una manera anormal o se ponen muy sensibles, como ese señor que se ofende cuando le dices que la lucha libre es actuada. Aquí entran las cefalias tensionales, las cefalias en racimos y la más temida de todas, la migraña. Un malestar tan potente que solo es superado por el dolor de ver caer a tu crush con tu mejor amigo. La migraña empieza como un dolor muy intenso de un lado de la cabeza, pero también puede causar náuseas y mucha sensibilidad a la luz, a olores o sonidos. Lo más complejo de todo, las cefalias primarias no están relacionadas a una enfermedad específica. Ahora, hay un segundo tipo de dolor de cabeza que se considera secundario, es decir, que es un síntoma de otra cosa, como una enfermedad, una lesión, una mala decisión o varias malas decisiones. ¿Cómo es que algunas de las medicinas ayudan con esto? Una forma es reducir el trabajo de una sustancia llamada prostaglandina, que pone más sensibles a nuestros receptores de dolor. Cuando se detiene, nos sentimos liberados. Otra manera es a través de la manipulación de algo que llamamos sistema endocannabinoide, que puede modular el dolor. Todavía no conocemos muchas cosas sobre los dolores de cabeza y las migrañas, pero lo importante de todo esto es que hay varias maneras de atenderlas, y con el apoyo adecuado puedes lograr que el dolor ya no defina tu vida. Esta cefalea puede tener una intensidad variable, desde leve hasta muy intensa. En los casos más graves, el dolor es tan intenso que el paciente llega a emitir un grito. Este grito se conoce como el grito hidrocefálico o meningio. También es continua y se exacerba con cualquier maniobra que pueda aumentar la presión intracraneana, como puede ser toser o pujar. Además, esta cefalea se va a acompañar de fotofobia, por lo que el paciente prefiere quedarse a oscuras. Además, en algunos casos puede aparecer hiperacusia y sonofobia,
que no es más que los sonidos normales del ambiente pueden volverse dolorosos, insoportables o intolerables. Ahora, el segundo gran grupo de manifestaciones clínicas van a ser las contracturas musculares. Una contractura muscular es una contracción mantenida e involuntaria de las fibras de un músculo. A diferencia de una contracción normal, en estos casos el músculo luego no se distiende, lo que genera tensión y dolor. Puede aparecer tras el ejercicio físico cuando el músculo acumula sustancias de desecho que no puede eliminar. También después del ejercicio si la fatiga impide que se recupere su estado natural. O de forma secundaria tras una lesión como un mecanismo de defensa para la zona afectada. Entre los factores que pueden favorecer su aparición están sobrecarga o esfuerzos excesivos, sedentarismo, posturas mantenidas o repetitivas, que en realidad es el hallazgo más importante dentro de todo el examen físico del paciente que presente un síndrome meningio. La primera es la rigidez de nuca, que se caracteriza porque el paciente tiene dificultad o dolor al flexionar el cuello. En los casos más extremos, el dolor o la contractura va a ser tan intensa que el paciente se obliga a tomar una posición conocida como opistótonos, que esta es una posición en la que el cuerpo tiende a arquearse hacia atrás. Dentro de las manifestaciones clínicas también podemos encontrar la rigidez del raquis, en donde el paciente presenta una dificultad para flexionar su tronco o sentarse en la cama, en lo cual el paciente termina apoyándose hacia atrás con los brazos. A este signo se le conoce como el signo del trípode. Otra contractura característica es la de los miembros inferiores, que produce la llamada actitud en gatillo defusivo, donde el paciente permanece acostado en decúbito lateral y tiende a flexionar las piernas hacia el pecho. También puede haber una contractura de los músculos de la pared abdominal, donde se manifiesta un abdomen retraído y hundido. A este signo se le conoce como vientre en batejo. Con menor frecuencia podemos encontrar contractura de los músculos de la cara, que se traduce en tris, es decir, la dificultad para abrir la boca o la llamada risa sardónica. Además de todo esto, el paciente puede presentar vómitos de tipo central, es decir, vómitos en chorro, fáciles y sin náuseas previas. Puede presentar fiebre si es que es una causa infecciosa, puede presentar crisis epilépticas de tipo focal y generalizada, o puede presentar hiperestesia cutánea y muscular, es decir, que al paciente al mínimo contacto con la piel le puede causar dolor. Y cuando además hay un compromiso del propio tejido encefálico, es decir, cuando estamos frente a una meningoencefalitis, el paciente puede presentar una alteración del estado de la conciencia que va desde la somnolencia hasta el coma. Puede haber cambios en el carácter, en el comportamiento, incluso pueden tener delirios. Puede haber también signos piramidales o de foco neurológico, como son las paresias y las hemiplejías. O pueden haber alteración en los pares craneales, como es el tercero, el cuarto, el sexto o el séptimo, en donde se manifiesta con problemas oculares como puede ser ptosis parpular, diplopía, midriasis o estrabismo. También puede presentar el paciente problemas cardiorrespiratorios, es decir, bradicardia o alteración en el ritmo respiratorio. Antes de pasar al examen físico, queremos dejarles un dato bastante importante, y es que la rigidez de fiebre, deterioro del sensorio y rigidez en la nuca se presenta solo en la minoría de los pacientes. Casi siempre presentan solamente 2 de los 4 signos cardinales, que es cefalea, deterioro del sensorio, fiebre y rigidez en la nuca. Por esta razón es importante que no esperemos a que el paciente tenga la tríada completa, porque es una urgencia neurológica e infectológica que, si es que pasa más tiempo, puede llegar a ser bastante mortal.
Ahora vamos a ver un método para ver la rigidez de la nuca. Para esto vamos a pedirle a la paciente que, estando boca arriba, intente tocar su pecho con el mentón. Intente tocar, por favor, su pecho con el mentón. Otro método también podemos hacer para ver la rigidez de la nuca es tratar de flexionar el cuello de la paciente de una forma pasiva. Si es que la paciente presenta dolor y pone resistencia, como es en este caso, entonces decimos que es un signo de Lewinson positivo. Si es que la paciente no lo logra sin abrir la boca, decimos que es un signo de Lewinson positivo. Ahora vamos a hacer una maniobra para comprobar si el signo de trípode es positivo o es negativo. Para esto, la paciente le vamos a pedir que se siente. Y si es que se sienta apoyándose con las manos hacia atrás, debido a la rigidez del raquis, decimos que es un signo de trípode positivo. Ahora vamos a mostrarles el signo de Kerning. Este signo tiene dos variantes. En la primera variante, con el paciente acostado boca arriba, colocamos un brazo debajo de su espalda y lo sentamos de forma pasiva. Mientras con la otra mano apoyamos sobre sus rodillas, tratando de impedir que las flexionen. Si a pesar de nuestra presión las rodillas se flexionan, el signo es positivo. En la segunda variante, con el paciente igual, boca arriba, levantamos uno de los miembros inferiores tomándolos del talón. Si al llegar a cierta altura el paciente no logra mantener la pierna extendida y ésta se flexiona en la rodilla, también decimos que el signo es positivo. Por último les mostramos el signo de Brunzitsky. Este también tiene dos variantes. En la primera, con el paciente boca arriba, colocamos una mano en la nuca y otra sobre el pecho y flexionamos la cabeza hacia el pecho con un movimiento decidido. Si al hacer esto ambas rodillas se flexionan de manera simultánea, el signo es positivo. Y si además notamos que las pupilas se dilatan, a eso se lo llama el signo de Flatau. En la segunda variante, la contralateral, flexionamos una pierna del paciente sobre el muslo y este es sobre la pelvis. Si la pierna opuesta se flexiona como en espejo, también decimos que el signo es positivo. Todos estos signos, como ya lo hemos explicado, se deben a la contractura refleja de los músculos flexores por irritación de las meninges. Cabe recalcar que estos signos, aunque estén ausentes, no descarta el síndrome. Por lo tanto, en adultos mayores, se da que no existe tanto la presencia de estos signos y predomina la confusión mental y no existe tanto la rigidez de la nuca. En cuanto a la formulación del síndrome y el líquido cefalorraquídeo, con todo lo que les acabamos de mostrar, ya podemos formular el síndrome cuando existe la cefalea y contracturas musculares como la rigidez de la nuca o los signos de Kernig y Brunzitsky positivos, fiebre y eventualmente un compromiso del sensorio, conforma lo que llamamos el síndrome meningio. O si además hay compromiso encefálico, el síndrome meningoencefalítico. Una vez que sospechamos este síndrome, el estudio complementario más útil que podemos pedir es el análisis del líquido cefalorraquídeo, que se obtiene mediante punción lumbar. A esto también le podemos sumar estudios de neuroimagen, como una tomografía o una resonancia magnética, sobre todo cuando el paciente presenta signos de foco neurológico o edema de papila.
Una vez realizada la exploración física y si existe una fuerte sospecha de síndrome meningio, el siguiente paso para confirmar el diagnóstico es el estudio del líquido cefalorraquídeo, conocido como LCR. Este análisis se obtiene mediante una punción lumbar y constituye el método diagnóstico más importante en los pacientes con sospecha de meningitis. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente e incoloro que rodea y protege al encéfalo y a la médula espinal. Se localiza en los ventrículos cerebrales y en el espacio subaracnoideo. Entre sus principales funciones están amortiguar los golpes sobre el sistema nervioso central, transportar nutrientes, eliminar productos de desecho del metabolismo cerebral y mantener un ambiente químico estable para el adecuado funcionamiento de las neuronas. El LCR se produce principalmente en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. Desde allí circula por los ventrículos laterales, pasa a través de los agujeros de Monro hacia el tercer ventrículo, continúa por el acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo y posteriormente sale por los agujeros de Magendie y de Luschka hacia el espacio subaracnoideo, donde rodea todo el encéfalo y la médula espinal. Finalmente, es reabsorbido por las granulaciones aracnoideas hacia los senos venosos. En un adulto, se producen aproximadamente 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día, aunque el volumen total que circula en un momento determinado es de alrededor de 150 mililitros. Cuando existe sospecha clínica de meningitis, se realiza una punción lumbar, generalmente entre los espacios intervertebrales LI3, LI4 o LI4, LI5, para obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo. Esta muestra permite evaluar su aspecto macroscópico, la concentración de proteínas y glucosa, el número y tipo de células presentes, además de realizar tinciones, cultivos y otras pruebas microbiológicas que ayudan a identificar el agente causal. En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo es claro, transparente e incoloro, no coagula ni precipita. Presenta una concentración de proteínas entre 10 y 45 miligramos de hilo, que puede alcanzar hasta 60 miligramos veleiros en adultos mayores. La glucosa corresponde aproximadamente a 2/3 de la glucemia del paciente y contiene entre 0 y 5 células por milímetro cúbico, con predominio de linfocitos. En la meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo suele ser turbio, opalescente, purulento o lechoso debido al intenso proceso inflamatorio. Las proteínas aumentan considerablemente, entre 100 y 500 miligramos per deciliters, mientras que la glucosa disminuye de forma importante o incluso puede estar ausente. El número de células aumenta hasta valores entre 200 y 5000 por milímetro cúbico y predominan los polimorfonucleares o neutrófilos, que representan más del 80% de las células presentes. En la meningitis viral, el líquido generalmente conserva un aspecto claro, aunque ocasionalmente puede observarse ligeramente turbio. Las proteínas permanecen normales o discretamente elevadas, habitualmente por debajo de 100 miligramos per deciliters. La glucosa suele mantenerse normal, aunque puede disminuir en algunas infecciones producidas por virus como el herpes o las paperas. El número de células aumenta entre 6 y 500 por milímetro cúbico, predominando los linfocitos. En la meningitis tuberculosa, el líquido cefalorraquídeo suele ser claro o presentar una coloración amarillenta llamada xantocromía. En ocasiones puede formar un coágulo de fibrina conocido como velo de novia o signo de Maya. Las proteínas se encuentran elevadas, generalmente por encima de 100 miligramos por decilitro. La glucosa está disminuida y el número de células oscila entre 6 y 500 por milímetro cúbico, con predominio de linfocitos, aunque al inicio también pueden observarse polimorfonucleares. En conclusión, el análisis del líquido cefalorraquídeo es el estudio que permite confirmar el diagnóstico de meningitis y orientar rápidamente hacia su causa bacteriana, viral o tuberculosa.
La interpretación conjunta del aspecto del líquido, las proteínas, la glucosa y el tipo de células presentes es fundamental para iniciar el tratamiento oportuno y disminuir el riesgo de complicaciones, secuelas neurológicas y mortalidad. Mi nombre es Andrés Castro y yo les voy a presentar una importantísima tabla. Esta tabla nos va a ayudar cuando nosotros estemos sospechando en que tiene una infección en las meninges. Con esta tabla nosotros vamos a poder saber qué es lo que está provocando esta infección. En esta tabla vamos a encontrar parámetros muy importantes donde nosotros vamos a poder diferenciar entre si es viral, si es por una bacteria o por eso una meningitis tuberculosa. Entonces, estos parámetros son muy importantes ya que nos van a servir a saber diferenciar y saber tratar esta infección que está dándose en el paciente. Esta tabla, como les estaba mencionando, es muy importante ya que vamos a poder observar el líquido cefalorraquídeo en su estado normal y esto nos va a ayudar a saber diferenciar cuando lo encontremos con cambios que nos van a indicar que hay una patología que está provocando estos cambios en el líquido cefalorraquídeo. Esta tabla nos va a ayudar a diferenciar entre una meningitis provocada por bacterias, una meningitis provocada por algo viral y una meningitis provocada por la meningitis tuberculosa. Entonces nosotros al saber estos cambios vamos a poder dar un tratamiento adecuado para lo que está provocando la meningitis. Sin este estudio nosotros no podríamos saber qué está provocando la infección. Nosotros conocemos que es lo más probable que sea una meningitis por una bacteria, pero como les estoy mostrando en esta tabla, puede ser por virales o por una meningitis tuberculosa que requieren otro tipo de tratamiento. Vamos con el líquido cefalorraquídeo en su estado normal. ¿Cómo es este? Es de aspecto claro, transparente e incolor. Las proteínas están entre 10 a 45 miligramos por decilitro. La glucosa es aproximadamente 2/3 de la glucemia. Las células van de 0 a 5 milímetros cúbicos y el tipo celular que predomina son los linfocitos. Ya sabiendo el líquido cefalorraquídeo normal, vamos a poder diferenciar entre cuando está infectado. En la meningitis bacteriana encontramos que el aspecto es turbio, opalescente o purulento. Las proteínas suben mucho. Este es entre 100 a 500. Esto es muy importante, ya que la glucosa está descendida o incluso ausente. Ustedes se preguntarán por qué. La glucosa está descendida porque las bacterias consumen la glucosa, es su fuente de alimento. Entonces, al tener una infección por bacterias, vamos a tener que la glucosa va a estar descendida porque van a estar alimentándose de esta glucosa. Las células aumentan de manera muy marcada, tenemos entre 200 y 5000 y predominan los polimorfonucleares en más del 80%. En la meningitis viral, en cambio, el aspecto es claro, rara vez va a ser turbio. Las proteínas habitualmente están por debajo de 100. La glucosa aquí va a ser normal, aunque puede estar un poco descendida. En los casos de herpes o paperas, las células van a estar entre 6 y 500 y van a predominar los linfocitos. Tenemos que en la meningitis tuberculosa el aspecto también va a ser claro, aunque a veces puede verse un velo de fibrina que flota en el tubo, al que se llama velo de Novi. Las proteínas están por encima de 100, la glucosa va a estar descendida, las células van de 6 a 500 y van a predominar los linfocitos, aunque al inicio también puede haber polimorfonucleares. Esto va a depender de qué etapa esté la meningitis tuberculosa. Como un resumen y lo más importante de esta tabla, el aspecto turbio y purulento nos orienta hacia una causa bacteriana, mientras que el aspecto claro con predominio linfocitario nos orienta más hacia una causa viral o tuberculosa. La glucosa
baja es típica de la meningitis bacteriana y tuberculosa, por lo que les había mencionado que los microorganismos como las células inflamatorias consumen la glucosa. En cambio, en la meningitis viral la glucosa va a estar normal porque no va a haber quien consuma esta glucosa, no es una fuente de alimento para los virus. Cuando encontremos proteínas muy elevadas pero con muy poca celularidad, a eso se le llama disociación albuminocitológica y nos orienta hacia más un bloqueo en la circulación de líquido, como ocurre en algunos tumores, o hacia un síndrome de Guillain-Barré, no tanto hacia un proceso infeccioso. Entonces es muy importante nosotros conocer esto porque nos va a orientar a saber el diagnóstico. Por último, es importante que se sepa que hoy en día la reacción en cadena de la polimerasa o PCR es el método de elección para identificar el microorganismo causante de la meningitis. Y esta lo vamos a utilizar cuando esté disponible porque es la mejor. Una vez que existe una fuerte sospecha de síndrome meningio, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible, sin esperar los resultados definitivos del líquido cefalorraquídeo cuando la sospecha de meningitis bacteriana es alta. Esto se debe a que se trata de una urgencia neurológica e infectológica, y cada hora de retraso en el tratamiento aumenta el riesgo de complicaciones, secuelas neurológicas e incluso de muerte. El tratamiento va a depender de la causa. En la meningitis bacteriana se administran antibióticos por vía intravenosa de forma empírica, es decir, antes de conocer el microorganismo responsable. Los esquemas más utilizados van a incluir una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima, asociada a vancomicina, si existe sospecha de listeria monocitógenes. Como ocurre en recién nacidos, adultos mayores o pacientes inmunodeprimidos, también se añade ampicilina. Además de los antibióticos, se recomienda administrar dexametasona antes o junto con la primera dosis, ya que ayuda a disminuir la respuesta inflamatoria y reduce el riesgo de secuelas neurológicas, especialmente la meningitis por Streptococcus pneumoniae. Cuando la meningitis puede ser de origen viral, el tratamiento suele ser de soporte, con hidratación, control de la fiebre y analgesia. Sin embargo, si se sospecha infección por el virus del herpes simple o el virus varicela zoster, debe iniciarse tratamiento con aciclovir intravenoso. Finalmente, también es fundamental brindar medidas de soporte general, como mantener una adecuada hidratación, controlar la fiebre, tratar las convulsiones si es que aparecen, vigilar el estado neurológico y controlar la presión intracraneal cuando esté aumentada. En conclusión, el éxito del tratamiento depende del diagnóstico precoz y del inicio oportuno de la terapia adecuada, ya que esto puede mejorar significativamente el pronóstico del paciente, además de disminuir la mortalidad y las secuelas neurológicas. La aplicación clínica. Entonces ahora hablemos de cómo relacionar el síndrome en un escenario clínico real. Se trata de un adolescente de 15 años que había sido diagnosticado con varicela hace 8 días y se encontraba en tratamiento ambulatorio. Durante estos días presentó fiebre y malestar general. Sin embargo, en las últimas 48 horas comenzó a presentar dificultad para hablar y alteración del estado de conciencia. Esto es muy importante.
motivo por el cual sus familiares decidieron llevarlo al servicio de urgencias. Al ingreso el paciente estaba febril, desorientado en tiempo, espacio y persona, con un Glasgow de 11/15, además de múltiples lesiones cutáneas compatibles con varicela. Frente a este cuadro, el primer razonamiento clínico fue sospechar una infección del sistema nervioso central, dentro de las cuales la meningitis era una de las principales posibilidades de diagnóstico. En este punto es importante plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué se debería buscar durante el examen físico para apoyar la sospecha de un síndrome meningio? Y es solo sospechar. Lo primero sería explorar la presencia de rigidez de nuca, además de realizar las maniobras de Kerning y Brudinsky, que son los principales signos de irritación meningio. Sin embargo, es importante mencionar, y quédense con esto, que el reporte de estos casos, si fueron positivos o negativos, no podemos afirmar su presencia. Además, como vimos anteriormente, estos signos orientan nada más a la sospecha clínica, pero por sí solo no confirman el diagnóstico de meningitis. Entonces, debemos plantearnos otra pregunta: ¿cómo confirmamos el diagnóstico? La respuesta está en la punción lumbar. En este paciente, el análisis de líquido cefalorraquídeo mostró 380 células con predominio del 99% de linfocitos. También encontramos proteínas y glucosa normal, hallazgos compatibles con una meningitis viral. Posteriormente, la PCR de líquido cefalorraquídeo fue positivo para virus de varicela zoster, mientras que la prueba para herpes simple y enterovirus fueron negativas, confirmando el diagnóstico de meningitis viral secundaria a infección por varicela zoster. Entonces, con el diagnóstico establecido, el paciente recibió el tratamiento adecuado. ¿Cuál fue este tratamiento? Aciclovir intravenoso a dosis de 10 mg por kilogramo cada 8 horas durante 7 días, presentando una evolución favorable. En este contexto, este caso resalta algo muy importante. Aunque los signos meningios son fundamentales durante la exploración física, nos ayudan a sospechar un síndrome meningio. El diagnóstico definitivo requiere el estudio del líquido cefalorraquídeo y saber las diferencias entre cómo es un líquido cefalorraquídeo normal, un bacteriano, un viral o una meningitis tuberculosa. Así vamos a poder llegar a un diagnóstico concreto y poder ayudar a nuestro paciente. Para finalizar, debemos de dejar claro que este síndrome meningio se debe sospechar ante la presencia de cefalea, rigidez de la nuca, fiebre, compromiso del sensorio y otros signos de irritación meningia que presente nuestro paciente. Obviamente, evaluando de manera correcta con las maniobras que ya se mostraron anteriormente en el video, como es la maniobra de Kerning y de Brudzinski. Claro está también que este síndrome se puede evaluar de manera correcta y sospechar mediante la clínica igual del paciente, pero se debe de hacer una evaluación correcta del líquido cefalorraquídeo para determinar una causa precisa y llegar al diagnóstico adecuado. Reconocer este síndrome a tiempo cambia por completo el pronóstico del paciente, porque estamos ante la presencia de una emergencia neurológica e infectológica
que tiene una alta morbimortalidad si no se trata rápidamente. Ahora pensemos. Para terminar, les vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación donde les vamos a hacer unas preguntas directas y cortas, evaluando todo el conocimiento adquirido durante todo el video. Como primera pregunta tenemos: un paciente llega con fiebre y cefalea, pero no presenta rigidez en la nuca. ¿Esto descarta por completo el síndrome meningio? La respuesta a la pregunta es no, ya que como lo vimos durante todo el video, la tríada clásica no se presenta en todos los pacientes y esta se presenta en una minoría de los pacientes, y sobre todo en los adultos mayores esta tríada suele estar ausente, así que estos signos no son característicos o no siempre están presentes en el síndrome meningio. En cuanto a la segunda pregunta, les planteamos lo siguiente: si al analizar el líquido cefalorraquídeo, este presenta un aspecto turbio, con miles de células y predominio de polimorfonucleares, ¿qué tipo de causa es la más probable? La respuesta a la pregunta mencionada efectivamente es la causa bacteriana, la causa más probable de este patrón característico de meningitis bacterianas agudas. A diferencia del líquido cefalorraquídeo con predominio linfocitario que vimos en las causas virales, tuberculosas o medicamentosas. Si respondieron bien a estas preguntas, ya tienen el razonamiento adecuado para reconocer un paciente con síndrome meningio y pueden también guiarlos a hacer los exámenes adecuados y reconocer la causa.